¿Hace años que te muerden las uñas? Superemos esto juntos. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Moa Makeup. Como veis en el título, esta semana os voy a proponer un reto, y es que todos aquellos y aquellas que os mordéis las uñas, a partir de ahora, durante todo el verano, no nos vamos a morder las uñas y vamos a lograr lo que en tantos años no hemos podido. Bueno, como muchos ya sabéis, yo la verdad es que de la ansiedad me muerde las uñas. Esto es un hábito muy feo, muy desagradable, sobre todo a la hora de trabajar con público. Hace un par de años, creo, un año o dos, subí una entrada al blog donde os daba algunos consejitos para dejar de morder las uñas, que a mí me sirvió. Pero la verdad es que yo he dejado de mordérmelas por temporadas. A lo mejor estoy 3 meses, 4 meses y luego vuelvo a caer, luego estoy 2, vuelvo a caer, estoy 1, vuelvo a caer, estoy 3, me vuelvo a caer. Llevo así toda la vida, entonces ya está bien, porque he descubierto lo que a mí me ayuda para dejar de mordérmela. Entonces lo que tenéis que hacer es descubrir qué es lo que a vosotros os ayuda para dejar de morderosla. Y para eso os traigo hoy 12 tips para dejar de morderos las uñas o dejar de morderos las cutículas, porque hay gente que también se muerde lo de alrededor de la uña y se muerde las pilecitas. Eso también es peligroso, incluso puede provocar una enfermedad, incluso hongos. Así que no vamos a enrollar más y vamos a empezar con todos los tips. 1. Esmalte antimordedura. Bueno, esto lo hemos visto, la verdad es que bastante, sobre todo por la tele, ese último rotulador mágico que hacía que te endurecieran las uñas y dejar de mordértelas. También hay esmaltes que te aplicas como un brillito y te producen un sabor amargo a la hora de chuparte los dedos, y se supone que así dejas de morderte las uñas. 2. Endurecedor de uñas. Lo que yo he notado es que cuando tengo las uñas duras no me es agradable mordérmelas porque es desagradable morder algo que está tan duro. No me gusta, me da mucha grima. Y los endurecedores que yo utilizo, este es el de Mabala. Este se puede utilizar tanto en hombres como mujeres porque es como una especie de agua que cuando la absorbe la uña se queda mate, no se queda ningún brillo ni nada. También utilizo el de Opi y el de Masglo, que el de Masglo es el que me enviaron en la colaboración, que fue el primer vídeo prácticamente que hice en este canal. Y lo que siempre suelo hacer es aplicarme una capa del de Mabala y una o dos de Opi o el de Masglo, voy alternando. Tip número 3. Hidrataros y nutriros muy bien las manos y las uñas, ya sea con aceite o con crema. Yo en aceites utilizo la mayoría de veces el aceite de almendras dulces de Deli Plus y la crema de manos de Atrix. Lo que suelo hacer es aplicarme todas las noches, primero un poquito de crema y luego aceite para encapsular las uñas y penetre mejor los nutrientes. Lo importante de las cremas y los aceites es calentarnos las manos. Por ejemplo, con el aceite también puedes utilizar el de oliva. Yo lo que hacía hace años era en un bol pequeñito meter aceite y ponerlo unos 10, 15 o 20 segundos al microondas, depende de la potencia. Y cuando está caliente, que esté calentito pero que no queme, meter las uñas. Entonces, como está caliente, regenera, como está caliente, activa la circulación de las uñas y de la matriz y hace que crezcan más duras y un poquito más deprisa. Pero lo importante de las cremas siempre es calentarnos. ¿Qué quiere decir? Cuando nos apliquemos, dedicarnos 5 minutitos para que absorba bien. Normalmente las cremas, cuanto más rápido se absorben, menos hidratan, porque llevan más alcoholes o más agua e hidrata menos. Entonces nada, hacer el masajito y calentar, siempre hacer el masaje en las cutículas. Esto también yo lo he utilizado muchas veces para evitar mordérmelas, porque si está la crema o el aceite me da asco y no me la meto en la boca. Con el número 4, esmaltarlas continuamente. Esto yo lo hago mucho. Ahora la verdad es que no las llevo esmaltadas porque me lo quité ayer, porque yo más de 3 o 4 días no puedo estar, no, es que ya estoy exagerando. 2 días o 3 como mucho puedo aguantar con las uñas esmaltadas, un desastre. Pero bueno, es una manera de que yo, por ejemplo, sobre todo cuando estoy editando vídeos, o estoy en el ordenador o en la tele, me da por meterme la mano en la boca. Entonces si tú te las esmaltas y están tiernas, no te la vas a meter en la boca porque te vas a manchar. Entonces ese es un tip que yo utilizo siempre. En
número 5, limar las uñas. Lo que suele pasar muchas veces cuando nos queremos dejar el pelo o las uñas largo es que no queremos que ni los limen, ni nos corten, ni nos toquen nada, porque con poco que nos corte ya estamos conformes. No, el pelo cuanto más corte, más se oxigena y más crece. Y las uñas pasa lo mismo. Si las limáis, lo que vais haciendo es darle formita. Entonces si las dejamos que crezcan irregulares, lo más probable es que se nos rompa. Vamos con el número 6. Hacerte la manicura cada semana. Esto la verdad, ha habido clientes con los que he conseguido que dejen de morderse las uñas haciéndose la manicura cada semana, porque como se ven las manos bonitas, dejan de mordérselas. Y es que muchas veces, por no decir siempre, cuando nos mordemos las uñas nos salen padrastros. Por el ácido de la saliva lo que hace es resecar la cutícula y hace que se nos levanten pielecitas. Entonces lo primero que hay que hacer es limarnos bien y todos esos pellejitos hay que cortarlos e hidratarlos. Hay que aplicar siempre aceites o cremas para evitar que nos salgan más. Con el número 7, ponerte uñas acrílicas o permanentes. La verdad es que conozco bastante gente que ha dejado de morderse las uñas con este método. Con uñas de porcelana y de gel, la verdad es que menos casos, porque si te haces las uñas de porcelana y de gel es para hacértelo constantemente. Pero sí tengo bastantes clientes que han dejado de morderse las uñas haciéndose las permanentes. También porque así es lo que decíamos antes, tienes las uñas cerradas, te las ves bonitas. También el esmalte permanente es tipo gel y no es lo mismo que un esmalte normal. Cuando vas a morderte las uñas las sientes duras y no puedes, entonces es un remedio bastante fácil. Pero si queréis que os cuente detalladamente los puntos negativos y positivos del esmalte de permanentes y también las uñas artificiales como las acrílicas de gel y porcelana, y si hay bastantes me gustan, os contaré todos los secretos que tenéis que saber sobre este tipo de uñas. Número 8. Este es un tip que yo he utilizado más en invierno porque en verano no lo veo muy adecuado, y es ponerte guantes de lana, porque al llevar los guantes no te muerden las uñas evidentemente, además de que tienes las manos calientes y reactivas la circulación de la sangre y te crecen antes las uñas. A ver, no es algo que se note, pero sí que ayuda a que crezca más rápido. Con el número 9, comer chicle. Esto ya la verdad es que lo he utilizado varias veces y ha habido veces que me ha servido y otras que no. Cuando nos mordemos las uñas es por nervios, la mayoría de las veces. Entonces si tenemos ya el chicle en la boca, yo creo que estamos desestresándonos. Además también comer chicle ayuda a hacer la digestión, porque evita que tengamos ardor. Pero bueno, podría ser una manera de evitar mordernos las uñas. Con el número 10. Y este es uno que estoy haciendo desde hace una semana o así, y es tomar un tratamiento para el pelo y las uñas. ¿Por qué digo para el pelo y las uñas? Porque el pelo y las uñas están formados prácticamente de lo mismo. Y estos tratamientos tenéis dos opciones: o tomar uno natural o uno que os mande el médico cabecera, que es más fuerte. El que yo estoy tomando ahora es uno que es natural, que es de Corot, que no tiene gluten, que lo podéis encontrar en Deli Plus, en la perfumería de Mercadona. No os puedo decir el precio de la caja porque no me acuerdo, pero yo creo que eran unos 3, 4, 5 como mucho, pero yo creo que rondaba los 3 o 4 euros. No estoy segura. Esta cajita, como os digo, es un tratamiento natural, lleva un montón de ingredientes, pero lo importante es que lleva biotina y zinc. En Navidad estuve tomando este tratamiento. Durante la semana de Navidad, enero, febrero y hasta marzo creo que fue, no me mordí las uñas y las tenía súper chulas y duras. Me hice el esmalte permanente, me lo arranqué y adiós a las uñas. Es lo que tiene arrancarse el esmalte permanente. Para seguir este tratamiento harán falta 2 cajas y cada caja lleva 40 cápsulas. El tratamiento os lo tenéis que tomar durante unos 2 meses y medio. Todo lo tienen explicado en la caja, ¿eh? Como os digo, este es un tratamiento natural, porque si no, no lo podrían vender en un supermercado. Pero yo lo noté bastante, pero puede que haya gente que se le quede flojito. Por ejemplo, yo tengo a mi madre que se lo estaba tomando a la vez que yo, la primera vez que hice el tratamiento en Navidad. Pero a ella la verdad es que no le pegó ese empujón que necesitaba, y ella sí que tuvo que recurrir al médico de cabecera y le mandó unas pastillas iguales, pero sí que medicamento, que cada caja valía, creo que eran 20 euros. Y se tuve que comprar 2 para terminar el tratamiento. Y sí es cierto que con esas pastillas le han salvado las uñas a mi madre. Número 11.
hace. Esto es un tip un poco psicológico que a mí hubo una vez que sí que me sirvió. Yo estuve durante 6 meses sin morderme las uñas. Luego me las mordí pues porque vendría la época de exámenes o algo y me las mordí. Y es hacer una especie de promesa o algún trato o un reto como os propongo yo ahora. Yo recuerdo que hice un trato más que una promesa, porque hay gente que promete que si pasa esto dejo de morderme las uñas. Yo lo que hice fue un trato con mi novio que me dijo que si yo dejaba de morderme las uñas durante un mes me compraba el esmalte que yo quisiera. Nunca me compro el esmalte. Y el último tip, que este puede que os parezca una tontería, es ir al psicólogo. Vamos a ver, esto es un vicio y aunque la gente lo vea exagerado, es igual o peor que el tabaco y que el alcohol. Es un vicio malísimo, de verdad, es un vicio muy malo y cuesta mucho de quitar. Es que ni os imagináis lo que cuesta de quitar. Entonces yo sé que como es algo nervioso, porque la mayoría de veces es por ansiedad o por nervios, en el psicólogo te puede dar pautas, ejercicios para evitar y descargar tus nervios y tu energía en otra cosa que sea mejor que morderte las uñas. Bueno, ya está aquí todos los tips que os voy a enseñar para dejar de morderos las uñas, y quiero invitaros de verdad, de corazón, a que todos los que me estáis viendo, que también os mordéis las uñas en este momento también, dejad de haceros, proponéroslo, coger 4 o 5 tips de los que he dicho, los que queráis, y os pongáis en serio, porque merece la pena, de verdad. Y os lo digo ahora porque tenéis que aprovechar el verano. Ahora en verano nos crece más el pelo y las uñas, porque por la vitamina del sol. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, de verdad, espero que os sirva. Si vais a hacer el reto conmigo, dejadmelo en los comentarios. Os diré diciendo por redes sociales el proceso de mis uñas. Así que nada, nos vemos la semana que viene, esperemos que con más uñas, en el siguiente vídeo. ¡Chao!